quiero contarles algo más en perspectiva, ¿no? Hablamos del tema de la deuda, pero fíjense cómo hay un problema de fondo, un problema muy grave hoy para administrar la política económica en la Argentina, que es que se utilizaron en los últimos años, y estoy hablando de los últimos por lo menos 15 años, todas las cajas disponibles que tenía la economía argentina. Miren este cuadro que hice, que muestra cómo el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2011 agotó el superávit fiscal que había en el periodo previo en el gobierno de Néstor Kirchner, donde había superávit fiscal y superávit comercial. Bueno, Cristina entre el 2007 y 2011 se gastó ese superávit fiscal, prácticamente desapareció, y también eso generó una situación de atraso cambiario que fue carcomiendo el superávit comercial de las cuentas de la balanza comercial y el exceso de dólares que había en el periodo previo en la Argentina. En el segundo periodo de Cristina, 2011-2015, en su segundo mandato, se agotaron las reservas del Banco Central. Es decir, en ese periodo en el cual Cristina apenas gana la elección del 2011, pone un cepo cambiario para tratar de controlar la situación del mercado cambiario. En vez de devaluar, pone un cepo cambiario. ¿Para qué? Para administrar los dólares de las reservas del Banco Central e ir pagando los vencimientos de deuda con esas reservas, además de mantener abierto el cepo para ahorro con distintos márgenes, en el último periodo $2.000 por persona, y de esa manera mantener más o menos controlado el mercado de cambio paralelo. Pero esas dos situaciones, el pago de deuda en dólares con las reservas del Banco Central y el uso de parte de las reservas para los argentinos que atesoraban dentro del llamado dólar ahorro, significaron que se terminaran las reservas disponibles del Banco Central en el segundo mandato de Cristina. Más de 30.000 millones de dólares se utilizaron entre 2011 y 2015 para estas dos finalidades, y eso significó que se agotaron las reservas excedentes que tenía el Banco Central para poder tener algún margen de maniobra con esos dólares que había guardados en el Banco Central. En el periodo 2016-2019, en el gobierno de Mauricio Macri, no había reservas disponibles netas, líquidas en el Banco Central, y se abusó del mega endeudamiento en dólares. Lo hemos contado en otro video, lo pueden ver en esta tarjeta si quieren ir directamente a ese video, o lo pueden ver sobre el final de este video, donde está claro que Mauricio Macri emitió más de 80.000 millones de dólares de deuda en dólares con acreedores privados. En los dos últimos años de gobierno, parte de esa deuda cambió de acreedor porque se utilizó el préstamo de 44.000 millones de dólares del FMI. Pero ese mega endeudamiento en dólares, ¿saben cómo terminó? En una situación de quasi default, que después terminó renegociando el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, pero se terminó en la caja del mega endeudamiento en dólares. Van a pasar varios años para que la Argentina pueda volver fluidamente a los mercados de capitales, para que le puedan prestar, porque sobre todo entre 2016 y 2017, la Argentina fue el campeón mundial de la emisión de deuda en dólares con los acreedores privados. Justamente parte de lo que expliqué en este video es cómo esa emisión de deuda en dólares con acreedores privados no es lo mismo que emitir deuda en pesos o emitir pesos desde el Banco Central. Tiene un costo mucho más elevado y limita los márgenes de maniobra para cualquier política económica en la Argentina. Finalmente, el gobierno de Alberto Fernández, es cierto que muy acorralado por la pandemia en el 2020, se gastó o se comió la caja de la emisión de pesos desde el Banco Central y de la demanda de pesos por parte de los argentinos. Hubo una mega emisión de pesos para financiar una disparada enorme del déficit fiscal de casi 7 puntos del PBI. Se emitieron más de 2 billones de pesos en el 2020 desde el Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional, y eso generó obviamente que se pusiera al tope la maquinita de imprimir pesos y la Argentina está en una situación muy delicada de demanda de pesos. Es decir, está prácticamente copada esa demanda de pesos.
Y el propio ministro de Economía actual, Martín Guzmán, ha reconocido que ya en estos niveles de emisión monetaria que hubo en el 2020, si no se achica rápido el déficit fiscal y se recorta esa emisión monetaria para financiar al Tesoro, todo lo que se emita además va directamente a disparar la brecha cambiaria o a presionar sobre los dólares alternativos, ya que el dólar oficial está controlado por el cepo. Pasando en limpio, cuando digo que en los últimos años se comieron todas las cajas disponibles que había para tener algún margen de maniobra en la política económica, el primer gobierno de Cristina terminó con el superávit fiscal, que era uno de los pilares del modelo económico del primer gobierno kirchnerista. El propio Kirchner hacía hincapié en la importancia de los superávit gemelos, el superávit fiscal y el superávit comercial. Bueno, el superávit fiscal se terminó en el primer gobierno de Cristina, 2007-2011, y el superávit comercial se achicó fuertemente por el atraso cambiario, producto del regreso de la inflación, alrededor de 25% de inflación anual en ese periodo. En el segundo gobierno de Cristina, 2011-2015, se terminaron las reservas del Banco Central. Se utilizaron más de 30.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central para cancelar vencimiento de deuda en dólares y al mismo tiempo para financiar, entre comillas, la fuga de capitales, la formación de activos externos, que estaba limitada por el cepo. Igualmente, con la apertura parcial del cepo, parte de esos dólares se fueron efectivamente también por ese dólar ahorro o esas cuentas que terminaron con las reservas disponibles del Banco Central. En el gobierno de Macri se abusó del mega endeudamiento en dólares. El gobierno de Macri emitió más de 82.000 millones de dólares entre 2016 y 2017 en el mercado de capitales a acreedores privados, y eso generó lo que ustedes conocen, que a partir de abril de 2018, ante un pequeño cambio en la situación financiera internacional, con una suba muy módica de la tasa de interés, bueno, Argentina saliera del mercado de capitales, es decir, le dejaron de prestar y eso generó una crisis cambiaria enorme, que se terminó en un préstamo, como ustedes saben también, con el Fondo Monetario Internacional para tratar de seguir pagando parte de esos vencimientos de la deuda en dólares en el último año y medio de la gestión Macri, pero también para financiar parte de la formación de activos externos, es decir, los argentinos atesorando dólares de manera récord, tanto en 2018 como 2019, y llevándose los dólares al colchón, a las cajas de seguridad o al exterior. Y finalmente, en el gobierno de Alberto Fernández, en su primer año, ante el impacto enorme de la pandemia que obligó a todos los gobiernos del mundo a una política de expansión fiscal y de aumento de los déficits fiscales para financiar al sector privado y compensar el impacto enorme que tuvo la pandemia en el derrumbe de todas las economías del mundo, la Argentina, sin reservas disponibles en el Banco Central, sin financiamiento disponible en el mercado de capitales, y sin un resto fiscal como sí tenían otros países, es decir, con algún superávit que les permitiera empezar a gastar más en el momento en que más se necesitaba. Disparó el déficit fiscal, disparó la emisión monetaria y eso generó un límite a futuro para seguir dándole a la maquinita de emitir pesos sin generar un descalabro adicional en el mercado cambiario y un impacto inflacionario todavía mayor al que estamos viviendo por estos días. Esto es en perspectivas lo que ha pasado con las cajas disponibles que tenía la economía argentina y la política económica, y me parece que es importante poner en perspectiva entonces que no es tan fácil hablar de que el problema de la economía argentina es el otro, es el desastre que ha provocado el otro, porque de alguna manera todos son responsables de lo que ha sucedido en los últimos años y del fracaso que estamos viviendo en términos económicos y de los problemas que hay para salir de esta crisis permanente en la cual está sumergida la economía argentina ya hace más de 4 años por lo menos. Espero que les haya gustado este video y como siempre les recuerdo que se suscriban al canal y activen la campanita para estar al tanto de los videos que subimos todas las semanas. Chau, pásenla bien.